Hola lectores y amantes del suspenso. Si están aquí es porque como yo disfrutan de los misterios bien construidos, esos que nos mantienen al borde del asiento y nos hacen cuestionarlo absolutamente todo. Y si hablamos de literatura de intriga, con una narrativa impecable, no podemos dejar de mencionar al señor Guillermo Martínez. Si su nombre le suena es porque es el autor de Los Crímenes de Oxford, un thriller que no solo conquistó a miles de lectores, sino que también fue llevado al cine en una exitosa adaptación protagonizada por Elijah Wood y John Hurt. Pero antes de eso, Martínez ya había demostrado su maestría en el género con una novela que nos sumerge en una historia de obsesión, venganza y un juego psicológico tan sutil como aterrador. Esta fascinante novela no solo ha cautivado a los lectores, sino que también llegó a la pantalla con su adaptación a Netflix bajo el título La ira de Dios. La película, estrenada en 2022 y protagonizada por Diego Peretti y Juan Minujín, toma los elementos más oscuros del libro y los transforma en un thriller visualmente impactante que mantiene la esencia del misterio y la tensión psicológica de la obra original. Hoy hablaremos de esta historia explorando qué la hace tan atrapante y por qué debería estar en tu lista de lecturas. Sin spoilers, pero con las razones suficientes para que no puedas resistirte a ella. Bueno, hablemos de su autor. Guillermo Martínez nació en Argentina en 1962 y además de ser escritor, es matemático. Su formación se refleja en la precisión de sus tramas, en la lógica que se esconde detrás de cada giro argumental y en su capacidad para jugar con la mente del lector. Sus novelas combinan el análisis racional con una atmósfera de misterio, logrando un equilibrio perfecto entre lo intelectual y lo perturbador. La muerte lenta de Luciana B. se publicó en 2007 y desde entonces ha sido considerada una de las novelas más intrigantes de la literatura argentina contemporánea. Con un estilo elegante y preciso, Martínez construye una historia que desafía al lector y lo invita a cuestionar qué es real y qué es producto de la paranoia. Pero hablemos, pues, ¿de qué va el libro? Imagina que alguien a quien conoces comienza a vivir una serie de tragedias inexplicables. Personas cercanas a ella mueren en circunstancias sospechosas y cada vez que intenta escapar de su destino, las sombras de su pasado vuelven a alcanzarla. Esto es lo que le ocurre a Luciana B., una joven que alguna vez fue secretaria de un famoso escritor y que ahora está convencida de que él es el responsable de su desgracia. ¿Podría un asesino simular cuidadosamente al azar, concebir una geometría encarnizada de muertes y quedar impune? ¿Cuál es la proporción justa del castigo para el que nos ha despojado de todo y nos ha causado el máximo dolor? 10 años después, nada queda en Luciana de la muchacha alegre y seductora a la que el famoso escritor Cluster dictaba sus novelas. Tras las trágicas muertes primero de su novio y después uno a uno de sus seres más queridos, Luciana vive aterrorizada vigilando cada sombra, cada persona que se cruza a su lado con la sospecha de que esas muertes no pueden ser casuales, sino parte de una venganza metódica urdida contra ella, un círculo a su alrededor que solo se cerrará con el número 7. En la desesperación más absoluta, recurre a la única persona capaz de adentrarse en el siniestro universo Cluster. Los cuadernos de notas de Henry James y una Biblia de Scofield serán claves ambiguas en un pasaje sin retorno a la región más primitiva del mal. La historia se desarrolla a través de la mirada de un narrador, un escritor que escucha la versión de Luciana y decide investigar la veracidad de sus acusaciones. A medida que avanza en su indagación, la línea entre la realidad y la paranoia se vuelve cada vez más difusa, atrapándonos en una espiral de dudas y sospechas. Martínez logra que el lector se convierta en un detective involuntario, cuestionando cada versión de los hechos y tratando de descubrir si realmente hay un asesino moviendo los hilos o si todo es producto de una mente perturbada. Bueno, pero ¿por qué deberías leerlo? Si aún no estás convencido, aquí tienes 3 razones por las que este libro es una lectura imperdible. Lo primero, es un thriller psicológico impecable. La novela juega con la percepción del lector, haciendo que la duda sea un elemento central de la trama. Nunca estás seguro de qué es verdad y qué es solo una construcción de la mente de los personajes. Segundo, un estilo narrativo envolvente. Martínez escribe con una precisión casi quirúrgica, construyendo un ritmo que te atrapa y que no te deja soltar el libro hasta la última página. Tercero, un final inquietante. Sin entrar en detalles, solo diré que la historia deja una sensación de inquietud que permanece mucho después de haber cerrado el libro. Si te gustan los thrillers psicológicos, La muerte lenta de Luciana B. es una de esas historias que te dejará reflexionando mucho después de haberla terminado. Esta es una novela que desafía la lógica, explora los rincones oscuros de la mente humana y nos recuerda que, a veces, la realidad puede ser más aterradora que cualquier ficción.
Y si después de leerlo te quedas con ganas de más, no te pierdas su adaptación en Netflix, La ira de Dios, que lleva esta historia a nuevas dimensiones de tensión y dramatismo. Cuéntame en los comentarios, ¿ya leíste el libro? ¿Qué te pareció? ¿Has visto la película? Bueno, si es así, me lo comentas. Nos vemos en el próximo video y recuerda, cada historia tiene su propia verdad. Chao, chao.